Bueno, entonces luego de esta pausa voy a retomar la pregunta que tenía para usted, porque es muy importante para nosotros conocer la experiencia, una visión de lo que se vivió antes y lo que podemos esperar ahora. Y es ese, ¿está la República Dominicana realmente preparada para un ataque en la frontera? Sí. ¿Qué usted considera que debemos tomar en cuenta? Y si hay cosas que el gobierno no ha hecho porque tiene un costo político, que desde su expertise deberíamos tomar como referencia. Bueno, volvemos a un caso anterior. Y yo creo que lo discutí contigo fuera de cámara. La seguridad fronteriza, podemos hablar de seguridad fronteriza, pero el tema de la frontera, en lo que tú estás preguntando, que es lo militar, ¿verdad? Como amenaza militar, yo te digo que eso es defensa. Y te explico que en cuanto a la amenaza, que Haití sea una amenaza militar, tradicional a la República Dominicana, no. Por un aspecto que yo me permito explicarles, y es lo que llamamos la potencia relativa de combate, que se llamaba en la Guerra Fría del parte soviética la correlación de fuerza. La correlación de fuerza en este caso está muy a favor de la República Dominicana, ¿verdad? En un país donde ni siquiera existen fuerzas armadas convencionales, aunque existe una fuerza de defensa ahí que ustedes han visto, pero no se puede comparar con la potencia de combate que ellos tienen una policía militar. Sí, y muy acondicionada también. Sí. Entonces, nosotros tenemos ahí, de forma tradicional, solamente te voy a dar un detalle, el Ejército Nacional, solamente el Ejército, y hay que tomar eso muy en cuenta, tiene más de 170 años custodiando esa frontera, y el aval es que está en el mismo sitio donde la dejaron los fundadores, comenzando por ahí. Pero la correlación de fuerza siempre ha sido superior. Ahora, en este momento, estoy hablando de lo que se llama, que es lo que te he preguntado, una hipótesis de guerra. En este momento, esa superioridad no siempre está igual que en el pasado, ¿no? Está superior, porque ustedes han visto en varias ocasiones y en diferentes conflictos que el gobierno dominicano ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Pero aparte de eso, eso es público, se ha renovado el armamento, las municiones, el equipamiento, inclusive se habla de un proyecto que está en marcha, donde hay drones y todo eso, que es la identificación biométrica de los pasos. Eso es en cuanto a la defensa. Cuando tú hablas de seguridad, nos lleva a otro campo, inmediatamente. Y yo debo decirles que la frontera dominicana está firmemente custodiada. Ahora, la seguridad aduce y señala a esos brotes que se habla de corrupción en la frontera, que en algunos casos, yo no estoy diciendo que no existe, es más, yo digo que siempre ha existido, en grados muy pequeños, porque si en la frontera hay 12.000 hombres, por ejemplo, como se dice, si tú sumas cada vez que se anuncia eso, yo creo que hay un número muy pequeño de gente que vive del negocio ese. Ahora, hay que hablar de la posibilidad del negocio. Te voy a poner un tema. Es un tema de seguridad, no de defensa. Se dice que las parturientas haitianas son traídas al país, ¿verdad? Y entonces llevadas a los hospitales nacionales, casi todo no en la línea fronteriza, sino en la profundidad. Lo llamamos en términos técnicos la profundidad de la retaguardia. Entonces, pero hay un detalle que yo me pregunto y que nos lleva a otro aspecto de tu pregunta. Mira, se ha cuantificado cuánto sale cada parturienta de eso. O sea, lo que una parturienta tiene que pagar, se habla de 12.000 y 14.000 pesos. Yo te pregunto a ti, con ese desastre económico que hay en Haití, considerado como el país más pobre del hemisferio occidental, ¿hay esa capacidad? Y sobre todo, en ese número, yo no te dude a ti, no me duda que hay personas que pueden hacer. Ahora,
¿Por qué te digo eso ahí? Porque el problema de la migración ilegal es una amenaza. Y yo digo que es una amenaza porque esa amenaza se está tragando de forma desproporcionada las posibilidades y los logros de la democracia dominicana. Me explico. ¿En qué sentido? En el área de la educación. Yo acabo de leer ahí que solamente un número, no lo recuerdo bien, pero se habla de, ahora mismo, la presencia de niños haitianos en las escuelas aumentó creo que un 23 o un por ciento, pero se habla también que hay 200.000 o 300.000 niños haitianos y hay un 23% que ha decrecido de la presencia de niños dominicanos en las escuelas. Eso lo dicen los medios, ¿verdad? Lo dicen los medios para verificar, solamente hay que buscarlo, noticias. Entonces, la amenaza, la que yo veo, y lo he denunciado de forma permanente, es la migración ilegal. No la que viene, sino la que está aquí. Y la que constituye no solamente esa degradación de los servicios públicos, porque hay un detalle. En la mayoría de los casos, los haitianos, y no quiero que lo hagan yo personalmente, no paguen impuestos. O sea que lo que ellos están recibiendo como servicio del Estado lo estamos pagando nosotros, lo que sí pagamos impuestos. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Claro, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué te digo que es parte del negocio? Es parte del negocio porque te voy a decir otro caso, las visas. Se supone que acaban de ser abiertos los consulados ahora, pero ¿qué tiempo tuvieron cerrados? A raíz del Río Masacre. Como quiera, salían visas. Sí. Salían. Estuvieron saliendo visas permanentemente. Sí. Entonces, esas visas, por el carácter que se les daba, ¿verdad? Era de duración de un año. Al año, entonces, eran repatriados. Pero había la facilidad de que si tú pagabas una penalidad por ella, ¿verdad? Te extendían el visado. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué yo te digo a ti? ¿Quién paga eso? Los haitianos lo pagaron. Que son infelices, ¿verdad? Infelices y documentados. ¿Quién lo pagaba? De este lado. O sea que el problema, más que de aquel lado, está aquí. Y es parte del problema de gestión pública que tenemos nosotros. Haciéndote la salvedad también, debo hacerlo. De que yo tengo una serie de funcionarios de este gobierno que yo podía categorizar en su trabajo, como dice la Biblia, por sus frutos lo conoceré. Es indudable, por ejemplo, que la Dirección de Migración con el almirante Lee Ballester es un antes y un después, en todos los órdenes, no solamente en la estructuración también, sino en la cifra de la gente que se saca, ¿verdad? Ahora, sin violencia, sin maltrato a los derechos humanos, porque a nosotros se nos acusa a los dominicanos de racistas, de esclavistas, ¿verdad? Pero es todo lo contrario al temperamento del dominicano, que yo creo que debemos hacerle caso, no hacerle caso a la Madre Teresa de Calcuta, que dice que había que dar hasta que doliera. Pero hay una cosa sagrada, que es la heredad que le toca a los dominicanos. Hay que respetar los derechos de esos emigrantes, pero primero hay que respetar los derechos de nosotros, de los dominicanos, de nuestra gente, que paga sus impuestos y que por el gentilicio, según la ley de ser dominicano, son acreedores de esos servicios que ahora mismo están copados por los ilegales. Vamos a hablar un poco de Leonel. Porque ese tema le apasiona. Es un tema muy bueno. Es profundo. Pero hablando con Soto Jiménez, el civil, sí, el militante político de la Fuerza del Pueblo, amigo de Leonel, miembro del partido de Leonel. Miembro no, director. De la dirección política. De la dirección política, líder. Me gustaría saber, Leonel aspira de nuevo. Sí. Va a aspirar de nuevo. ¿Qué elementos nuevos ha discutido Leonel Fernández como precandidato, que en caso de ser candidato y ganar pueda aplicar, que sean nuevos para beneficiar a los dominicanos, y que usted sepa de eso? Sí. Yo te voy a decir una cosa, sin salirnos del tema. Sí. Dice, pero es que a Soto le gusta. Óyeme, hace una semana, algo más de una semana,
Yo no sé si ustedes se percataron de que el presidente Leonel Fernández hizo un recorrido por la línea fronteriza, por la línea noroeste. Y fíjate como si tú lo supieras, lo que yo te voy a decir. ¿Eh? Que si no lo sabes te lo voy a recalcar. Ese recorrido comenzó en Laguna Salada, estuvimos en varias localidades de Castañuela hasta que llegamos a Dajabón. El presidente, cuando terminó sus actividades en Dajabón, que fueron muy buenas, y no solamente eso, sino atendiendo esa pregunta que tú hiciste, ¿usted sabe lo que hizo el presidente? Se fue a la línea fronteriza, a la orilla del río Masacre, y ahí respondió a tu pregunta. Él dijo que de llegar de nuevo a la presidencia, como yo creo que él va a llegar, como yo creo, él dijo, y sobre todo en una actividad que tuvimos, primero tuvimos una actividad en Dajabón, hizo una exaltación de lo que representa Dajabón para el país y su connotación histórica, porque ahí se aplicó muchas veces en Dajabón, en la batalla de Beler y en la batalla de Sabana Larga. Se defendió muchas veces el derecho que tenían o que tenemos los dominicanos y la defensa de la soberanía nacional. Y él dijo que, con tus mismas palabras, que él de llegar nueva vez a la presidencia de la República no iba a permitir o iba a corregir dentro del marco de la ley lo que dice la Constitución sobre la soberanía nacional, y habló del problema de los ilegales. Todos los países del mundo tienen el derecho soberano de dictar sus leyes migratorias, e hizo una observación muy apropiada que otros no han hecho. Él dijo que iba a restaurar ese orden de defensa y seguridad de la soberanía nacional, pero sin dañar el intercambio comercial, que también había que marcarlo dentro de la ley. Ahí no hay tremendismo ni fanatismo. Y después de ahí se fue a la línea. Después de esa actividad, y después de haberse reunido con los empresarios, con los comerciantes, con las organizaciones de Dajabón, él se fue entonces a la línea. ¿Y qué hizo en la línea? Recalcar el espíritu de lo que acababa de decir, que lo conocimos en amplitud después en Santiago Rodríguez, donde habló del tema, ¿verdad? O sea que, déjame decirte que yo no sé si ustedes recuerdan, y como dice la canción del brujo, yo digo lo que veo y lo que oigo. Hace unos años, si no me equivoco, antes de las elecciones, las últimas elecciones, hace 2 años y algo, me tocó a mí acompañar al presidente a la línea fronteriza, cuando había el problema que es de amnistía internacional y que se quería imponer a la República Dominicana, ¿verdad? Las aspiraciones de la comunidad internacional en cuanto a la nacionalización de esos ilegales y otras barbaridades. Y yo me tocó acompañarlo a la línea, estuve a su lado, cuando él hizo la misma especificación y dijo que no estaba de acuerdo por el derecho que tienen todos los estados de dictar sus leyes migratorias. ¿Me explico? Entonces, yo pienso que eso es lo adecuado y la visión. Y con lo que tú preguntas de lo nuevo, te recomiendo el Eclesiastés. No sé si tú eres creyente o no eres creyente. El Eclesiastés dice que en cuanto a la novedad, dice vanidad de vanidades. Nada es nuevo bajo el sol. Lo que sí es nuevo, la tendencia permanente del presidente Leonel Fernández a hacer lo siguiente. Él ha sido 3 veces presidente de la República. ¿Cuál es su principal caudal? La experiencia. Y a mí me enseñaron en las escuelas militares que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio.
incorporar a este proyecto, a su proyecto, al proyecto que yo pienso de forma libérrima, que tiene la mayoría de los dominicanos en este momento y que se proyectará de seguro si se continúa el trabajo tesonero, sobre todo de organización, en el 2028. ¿Qué ha sido? Incorporar la experiencia del presidente de la República, eso que tú llamas, ¿y qué es nuevo? ¿Verdad? Lo nuevo es la persistencia, la perseverancia de la visión de estadística. Y tú mencionaste otra cosa también, escúchame que te señale con el dedo. No, está es bien, una manía de guardia. Ya nos vamos ya. Sí. Óyeme una cosa, hay un presidente argentino, y yo soy fanático de él, se llama, ¿tú sabes cómo se llama? Domingo Faustino Sarmiento. Ya no vamos a Y sí, ya, y yo me despido con esto. Del aire. Tú sabes lo que decía Domingo Faustino Sarmiento. Sí. ¿Qué es lo que me gusta? Que gobernar es educar. Y esa es la pasión de Leonel Fernández. Gracias por venir. General, muchísimas gracias por esta cátedra. Líder, gracias a usted por este espacio y a ustedes gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima entrega de Sobre los Hechos.